No sé si lo prendió. Buenas tardes, muy buenas tardes, mi gente, buenas tardes. Feliz tarde de sábado. Dios les bendiga a todos y a todas, grande y abundantemente en esta tarde de sábado. Nos sentimos muy contentos eh, de dar inicio a nuestro vespertino del grupo Amigos de Betania por Siempre. Estoy colocando un poquito la cámara, me disculpan, por favor. Pero mientras tanto, vamos dándole la bienvenida aquí a nuestra tarde de sábado, nuestro vespertino. Señores, un abrazo inmenso para todos ustedes. Para los que nos ven por Facebook, otro abrazo inmenso también y que la paz de Dios inunde vuestros corazones. Nos sentimos sumamente contentos y agradecidos porque agradecidos a Dios porque nos permite reunirnos, estar aquí juntitos, señores, para aprender, para estudiar un poco acerca de los acontecimientos del fin. A través de este libro, fíjense, es un libro muy sencillo, es una biografía muy bonita. Este libro, Un viaje a lo sobrenatural de Roger Morneau. Así es que vamos en esta tarde a continuar con la segunda parte del capítulo 4. Muy interesante esa partecita que estuvimos tratando hace un par de sábados atrás. Y vamos a ir con la segunda parte a ver en qué terminó el asunto de esa visita a esa sala de adoración a los dioses. Así es que antes de iniciar, antes de empezar, vamos a orar. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Padre de amor, gracias le damos, gracias. Gracias, Señor, porque en esta tarde de sábado nos reunimos para aprender. Queremos invitarle para que venga usted y esté en cada hogar que se ha conectado. El Espíritu Santo venga a enseñarnos, venga a instruirnos y abra nuestra mente, nuestros corazones para lo que vayamos aquí a hablar, a dialogar, a leer, nos ayude a entender más el conflicto en que estamos viviendo en estos momentos. Gracias, Señor. Gracias por su bella presencia. Se lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amigos, pues vamos a hacer un pequeñito recordatorio de lo que hablamos hace unas semanitas atrás acerca de este interesante capítulo, la sala de adoración a los dioses. Y yo les dije a ustedes que, bueno, vaya, yo le puse particularmente
el gran conflicto visto desde otro punto de vista. Y es un punto de vista que quizás algunos dirán, a mí no me interesa, pero es el punto de vista de Satanás. Satanás también tiene su punto de vista, oye, y él lo entiende a su manera, este asunto del conflicto, de este conflicto que estamos viviendo nosotros. Y a lo mejor, pues a muchos dirán, a mí eso no me interesa. No me interesa lo que Satanás piense, lo que opine, ni lo que diga. Y yo pienso vaya, particularmente que sí, que nosotros tenemos que también conocer esa otra parte, porque tú y yo estamos en medio de este conflicto y somos afectados de una parte o de la otra. O sea que sí que nos debe interesar muchísimo también ese punto de vista que tiene el enemigo de este gran conflicto. Y es lo que estuvimos nosotros eh, mirando ese sábado, hace 2 sábados, de cómo Roger y su amigo Rolando llegan a esa sala de adoración, invitado por George, este otro señor que es un adorador también de Satanás, y lo llevan allí, allí le presentan, recuerden, a ese sumo sacerdote satánico, y cómo fueron recibidos ellos en aquel lugar, y a quienes conocieron a muchos personajes muy interesantes, personas de un nivel educativo alto, de una posición social alta también, o sea que no era, digamos, todo el mundo, digamos, como se dice así, se encontraba en ese lugar, sino que las altas esferas pues allí estaban presentes en esa sala de adoración. Y también nosotros hablamos acerca de, a ver, de qué más cositas. Tratamos de espérate que se me perdió aquí, de cómo el enemigo pues utiliza a diferentes tipos bueno, utiliza a aquellos que se dejan, por supuesto, médicos, abogados, personas con una preparación educativa muy alta, muy buena, y de qué forma estas personas, pues buscando la fama, la prosperidad, el obtener riquezas, como ese señor George, que era un músico muy importante en ese entonces en Canadá, un músico de jazz, tenía también su fama y tenía fortuna, dinero. Entonces, pues, el médico, este médico que también pudimos conocer aquí, este médico que los espíritus le habían dado un poder curativo extraordinario, pero que él curaba en base al hipnotismo. Recuerdan que hablamos de eso, en base al hipnotismo. Bien, pues tratamos varios puntos referentes y analizamos muchas cosas buenas que vamos ya a introducirnos a esa segunda parte. No vamos a perder más tiempo eh, eh, o a dilatarnos más, mejor dicho, para iniciar esta segunda parte. Y en esta segunda parte, que es la segunda parte de este gran conflicto, dice lo siguiente. Dice aquí que el sacerdote satánico, este señor, que le estaba explicando, recuerden también que le mostraron allí en la sala de adoración a los dioses los diferentes cuadros que son pinturas de diferentes demonios, pero demonios que le llaman los consejeros jefe, que son demonios que tienen una categoría muy alta, y allí estaban esos cuadros que eran altares. Recuerdan que hablamos de la serpiente, esa serpiente que estaba allí de oro, una serpiente tremendamente enorme, que también era adorada. Y nosotros también comentamos el sábado que había un altar en especial, el altar del maestro, que así le llaman a Satanás, concretamente el altar de Lucifer. Había un altar tremendamente imponente, y entonces le siguió explicando a ellos dos, a Rolando y a Roger,
todo el panorama que yo estaba mirando, cómo fue construido este santuario y de qué forma fue diseñado y los detalles, todo era de oro, un asunto extraordinario, dice él. ¿Se acuerdan que él dijo que era algo que él nunca había visto y que nunca podía olvidar, que todavía aún escribiendo este libro lo recordaba muy claro cómo era ese santuario por la belleza, los detalles y la forma en que estaba decorada? Pues el sacerdote le comentó a ellos lo siguiente allí en esa conversación que tuvieron esa noche. Y él les dijo que al inicio del siglo XVIII, dice el sacerdote, Satanás y sus espíritus consejeros realizaron un gran concilio general en el siglo XVIII. Hicieron un gran concilio general. Había algo, parece, que le preocupaba allí a Lucifer, y hizo ese concilio con sus consejeros jefes. Recuerden que son los espíritus o ángeles de demonios que tienen una categoría de mayor rango allí en ese mundo, digamos así. Entonces, dice que ellos hicieron ese concilio general de preparación para la revolución industrial que pronto llegaría al mundo. En el 1700, por ahí más o menos, tuvieron ese concilio. ¿Por qué? Porque se avecinaba una gran revolución industrial. Satanás previó que esa revolución sería inmediatamente seguida por una era de descubrimientos científicos y de iluminación intelectual. Introduciría también a los últimos tiempos del fin y al cierre del gran conflicto entre la fuerza del bien y el mal. Interesantísimo. Muy interesante todo esto que estamos diciendo, porque en esa época del año 1700, recuerdan que todavía se estaba viviendo en el periodo de la profecía de los 1200, en la profecía de los 1260 años, cuando la iglesia padeció una gran persecución, que la iglesia fue perseguida y fue torturada y masacrada de una manera cruel, la iglesia en aquellos años, todo ese periodo de tiempo, según cuenta, vaya, según se profetiza en el libro de Daniel. Y entonces, justo, pues en esa época, el enemigo, justo antes, años antes de que se le diera esa herida mortal, en el 1798, que se le dio esa herida mortal allí a la bestia, quien dirigía esa persecución a la iglesia cristiana. Justo él ya estaba preparándose, porque él preveía que algo, él no adivina el futuro, ni muchísimo menos, pero deduce y él conoce. Hemos dicho aquí que él tiene siglos estudiando a los seres humanos y él sabe muy bien cómo se mueve todo este asunto. Y él, previendo todo aquello, pues hace su concilio para ver de qué manera él podía hacerle frente a lo que se avecinaba. Venían descubrimientos científicos muy importantes y se acercaba una época de renacimiento, una época que iba a cambiar el mundo. Al papado recibir esa herida mortal y al ser aniquilado ese poder político religioso en el 1798 por el general Berthier, cuando apresa al papa, que se le quita ese poder, entonces ya el mundo empieza a cambiar. Ya no hay esa persecución tan feroz que hubo, y empiezan a surgir muchos descubrimientos y todo eso, científicos. Pues él prevé y dice aquí que también de la iluminación intelectual, y él dice aquí, introduciría también a los tiempos del fin, pues precisamente, y al cierre del gran conflicto entre la fuerza del bien y el mal. ¿Eh?
Esto está bastante clarito aquí en esta parte. Dice, puesto que Satanás ha estado estudiando las profecías de la Biblia, él entendió el significado de Daniel 12:4, que describe el tiempo del fin como muchos, como dice que el tiempo del fin como muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Se dio cuenta de que ese sería el tiempo ideal para separar a los seres humanos de su creador. De esta forma, llevar a multitudes a la perdición. Ese momento ofrecería la mejor manera de ampliar su reino venidero, tan extensamente que quedarían pocas personas que abandonen este planeta. Eso es el sacerdote satánico diciéndole a ellos, que quedarían pocas personas que abandonen este planeta. Este planeta dice aquí que cuando Cristo viniese a buscarla en un arrebatamiento secreto al final de la era cristiana. Ustedes saben que hay una doctrina, eso es lo que él ha dicho, en cierto modo sí es verdad, porque viene Jesús, pero eso no viene a arrebatar absolutamente a nadie, es una doctrina completamente antibíblica. Dice Apocalipsis, vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 1, verso, Apocalipsis 1, verso 6, dice, espérate, Apocalipsis, wow, se me perdió la cita, pero bueno. Ok, vamos a continuar, ya luego le busco la cita, ¿no? Le busco la cita. Dice aquí, dice él que el reino de Satanás, él iba a hacer todo lo posible para que el reino de Satanás ganase más terreno y que cuando Cristo viniera, y él lo explica de manera que va a ser como un arrebato, pues cuando Cristo venga, pues se va a ir poquita persona con Jesús, porque él va a tener más candidatos para él y para su reino. Entonces, señores, dice también que haciendo una pausa, el sacerdote se jactaba de que Cristo en la realidad no regresaría a la tierra en poder y gloria, sino que renunciaría a todas sus reivindicaciones y a este planeta, reconociendo que pertenece por derecho y legalmente a Satanás. ¿Ven? Ese es el punto de vista que ellos tienen. Esa es la forma como ellos o como el enemigo les ha enseñado a sus seguidores este gran conflicto y de qué manera va el desenlace del conflicto. De qué manera es que va a terminar él ganando. Él no va a perder. Quien va a perder es Jesús. Y que Jesús, oye bien, va a reconocer que Él es el dueño de este planeta. Así, según ellos, así que esto va a terminar. Voy a ir al libro de, a ver, permítanme buscar aquí a Lucas. Lucas. A ver si encuentro esta cita por aquí. Dice aquí. Dice aquí en Lucas 21:27, entonces, hablando acerca de la venida de Cristo, dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y este señor dice aquí que el sacerdote, voy a repetir, hace una pausa y se jactaba de que Cristo en realidad no regresaría a la tierra en poder y gloria, que no iba a regresar con poder y gloria, sino que renunciaría a todas sus reivindicaciones y a este planeta. Con lo que le ha costado a Cristo, Él va a renunciar a este planeta. Él va a renunciar a nosotros.
con el amor que Dios nos tiene a nosotros. Dice, renunciaré a este planeta reconociendo que pertenece por derecho y legalmente a Satanás. Pero aquí en Lucas 21:27 nos dice que verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gloria. Es decir, ellos están aquí desmintiendo esta palabra que dijo el Señor aquí en Lucas 21:27. Pero eso no será así. Entonces, el gran maestro resucitaría. Oiga bien cómo es la cosa. El gran maestro resucitará nuestro pueblo de sus tumbas y establecerá aquí su reino eterno. Después de largas deliberaciones, dijo, volviendo al asunto del concilio general de Satanás. Escuchen bien, presten atención a esto, señores, porque estamos tratando, esta segunda parte continuamos, tratando ese punto de vista que ellos tienen, cómo ellos entienden que se va a desarrollar o terminará este conflicto, cómo ellos lo entienden, cómo se le ha enseñado a los seguidores de Satanás y a aquellos que no son seguidores de él. Porque el que no lee la Biblia, el que no estudia la palabra de Dios, también es engañado y es arrastrado por esta corriente y estas creencias. De hecho, hay personas que no creen que el mundo será destruido y nosotros hablamos y buscamos citas. El otro día hablamos hacer bien profundo acerca de esto, buscando citas bíblicas y del espíritu de profecía, que sí realmente este mundo está reservado para ser destruido también. Será también destruido. Y Jesús, ¿qué va a hacer? A restaurar de nuevo la tierra. Entonces, dice aquí que, hablando otra vez de nuevo, volviendo al concilio, dice que el concilio terminó habiendo producido planes y estrategias que descalificarían a grandes multitudes para el reino de Cristo. O sea, todos estos planes que ellos trazaron y que aún me imagino y que el enemigo traza, es para que la gente se pierda, es para que la gente no busque de Dios, es para que la gente cada día más se aleje de Dios, se aleje de la salvación. A él no le interesa que la gente se salve. Entonces dice aquí que estos planes descalificarían a grandes multitudes para el reino de Cristo. Estos automáticamente formarían parte del reino de Satanás. Dice que el comité ejecutivo adoptó un plan de 3 partes. Ellos adoptaron un plan de 3 partes. ¿Hago una pausa? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Algún comentario quiere alguien hacer hasta donde he leído? Bien, voy a continuar entonces. No hay comentario, continuamos. Vamos a ver entonces en qué consistían estas 3 partes de este plan. La primera parte consistiría en convencer a los seres humanos de que Satanás y sus ángeles en realidad no existen. ¿Qué les parece? En que Satanás y sus ángeles no existen. Que eso es puro cuento, como lo creen mucho, porque ustedes me imagino que conocerán personas que no creen en Satanás, dicen que eso no es verdad, que eso es puro cuento, eso es pura filosofía, eso es historia, eso no tiene, eso no es real, eso es pura ficción, eso no es real. Eso no es verdad, Satanás no existe. Y mucha gente está convencida de que es así. Así como hay muchos que también dicen que tampoco creen en Dios, que Dios no existe, eso es pura mitología, y etcétera, etcétera. Pues eso es plan, digamos, lo propusieron en marcha y hay personas que así pues lo entienden y así lo creen. Bien, vamos a ver ahora la segunda parte. Trataría de obtener el control total sobre las personas con la introducción de la hipnosis como una ciencia nueva y beneficiosa
Y ya de esto hemos hablado nosotros largo y tendido acerca de la hipnosis. Hablamos acerca de ese mesmerismo, hablamos quién lo inició, hablamos de lo que dijo Ellen White y escribió acerca del cuidado que tenemos que tener con este asunto del mesmerismo, el magnetismo y todas aquellas cosas, ¿se acuerdan? Entonces, dice aquí que esta ciencia ha sido así, señores. Y hablamos del médico, como le dije al principio, de ese médico que él fue a buscar esa ayuda, digamos así, entre comillas, esa ayuda espiritual para él obtener beneficios. Y sí, es verdad, él podía curar a las personas, pero él lo hacía por medio de la hipnosis. ¿Recuerdan? Que la hipnosis es una forma de que la persona deposite su lóbulo frontal en la mano de Satanás. Es abrirle la puerta, es ceder ese terreno de ese lóbulo frontal que única y exclusivamente le pertenece a Dios y que le tiene que pertenecer a Él. Pues cuando una persona es hipnotizada, pues le cede, le abre ese camino para que el enemigo pueda entrar y apoderarse y adueñarse de esa mente, de esa mente. Verán ustedes. Eh, entonces, hombres de gran cultura, dijo el sacerdote, perpetuarían bajo la dirección de los espíritus amistosos, entre comillas, amistosos, la doctrina de la inmortalidad del alma, llevando a las personas bajo un hechizo hipnótico a hacer una supuesta regresión temporal de sus vidas pasadas. Hemos hablado también de la inmortalidad del alma. Aquí hemos tratado la doctrina de la inmortalidad del alma. Milagros ha estado enseñándonos esa doctrina acerca de esa inmortalidad con lujos de detalle, explicándonos muy bien acerca de eso. Lo hemos estudiado. Y hemos visto ahora y nos damos cuenta que todo esto, bueno, la Biblia también nos los dice, pero lo podemos ver con más claridad, lo podemos entender de una manera como más directa, pero más palpable de cómo son los demonios que manipulan todo, manipulan a las personas. Y aquí tenemos, señores, que estos espíritus de demonios, la persona cree que ha regresado allí al pasado y que la gente la hipnotizan y que pues, esa persona regresa a su infancia y que camina y que hace y que ve. Señores, todo influenciado por espíritus de demonios. Todo influenciado por eso. Bajo ese poder hipnotizador de Satanás. Es que esa persona hacen esas supuestas regresiones. Entonces estas personas harían entonces vívidas descripciones de eventos históricos desconocidos para ellos, a no ser bajo el encanto hipnótico. De la única manera, bajo el encanto hipnótico, sí, yo estuve cuando Napoleón, y vi a Napoleón, conocí a Napoleón, esto pone un ejemplo, y estuve allí en la batalla de Waterloo también peleando. ¿Ustedes no han escuchado eso? Personas que han vivido, que van allá atrás, se dirigen allí hipnotizados y viven cosas tremendas y luego la narran. Pero esos son espíritus de demonios que sí conocen la historia con lujo de detalle, si se han participado en ella, claro está, con lujo de detalle, conocen toda la historia de la humanidad y te llevan hasta el arca de Noé y te tienen que llevar. O sea, que conocen todo. Para darle aún más poder a la ilusión, continuó el sacerdote espiritista, algunas veces los espíritus harían que personas hipnotizadas hablasen con fluidez cualquier lengua extranjera,
al que no tenían conocimiento previo. Esto ayudaría a Satanás a discriminar al mundo occidental, a descristianizar, perdón, a descristianizar al mundo occidental a través de la venida del misticismo. Y ustedes saben que esto, señores, está a la orden del día. Esto está a la orden del día. Este asunto del hipnotismo lo utilizan muchísimos médicos, se valen de esto. El asunto de manejar y trabajar con el hipnotismo. ¿Algún stop, algún comentario? Bien, pues proseguimos. Vamos a seguir entonces. Vamos al punto número 3. La tercera parte del plan de Satanás sería destruir la Biblia. Sin, dice aquí, destruir la Biblia sin en realidad poner fin a ella. Satanás expulsaría la creencia en Dios de la mente de millones de personas a través de la teoría de la evolución. Tremendo. Sin poner fin a la Biblia, haría que millones de personas no creyesen en ella. ¿Se ha conseguido eso? ¿Se ha logrado? Pues sí, pues sí. Aquí tenemos la teoría de la evolución metida en todas las instituciones educativas, en la universidad, en las escuelas, no importa, bueno, el curso sí importa, pero ya se le enseña a los niños de los dinosaurios, de los millones y millones y millones de años de todo aquello, y se le enseña muchas cosas. La teoría de la evolución en dibujitos animados, en muñequitos, para que los niños también vayan conociendo y aprendiendo todo esto. El sacerdote dijo que Satanás había seleccionado a personas de gran intelecto para llevar a cabo su plan. ¿Había seleccionado qué? A personas de gran intelecto para llevar a cabo su plan. Pero yo tengo aquí una cita del libro Evento de los Últimos Días referente a la Biblia, que dice lo siguiente. Déjenme compartir este parrafito tan bonito. Dice, la Biblia nunca será reemplazada por manifestaciones milagrosas. Hay que estudiar la verdad y buscarla como un tesoro escondido. No se darán inspiraciones maravillosas aparte de la palabra, ni aquella tomarán el lugar de esta. Aférrense a la Biblia y reciban la palabra implantada, la cual hará a los hombres sabios para la salvación. Dice aquí, evento de los últimos días, que el último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. El engaño se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlo sin auxilio de las santas escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración de todo tipo de milagros. Eso está en Evento de los Últimos Días, página 143, en el capítulo titulado Engaños satánicos de los últimos días. Aferrémonos a la palabra de Dios. Bien, continuó diciendo este señor que él eligió a un médico austríaco llamado Franz Mesmer, ¿se acuerdan que hablamos de él? Para transformar el hipnotismo de un juego de lo oculto a una nueva ciencia. Eso empezó como una tontería, como algo que no tenía importancia. De hecho, no le daban importancia a ese asunto. Todo lo que hizo Mesmer, se burlaban de él y todo aquello del magnetismo. Sin embargo, hoy es una ciencia, ya es utilizada por médicos. Mesmer dio origen a la teoría llamada magnetismo animal. Los espíritus lo llevaron a creer que un fluido misterioso penetra el cuerpo humano
permitiendo que ciertas personas tengan una poderosa influencia sobre otra. Y eso se cree hoy en día. Hoy en día esto, señores, se cree. Pero ¿quiénes son los que están detrás de todo este asunto? Los espíritus de demonios. A su muerte en el año 1815, la hipnosis como una forma de anestesia ya había comenzado a adquirir una cierta aura de respetabilidad entre muchos médicos europeos. Ellos encontraron que sus prácticas médicas parecían más eficaces como nunca antes, hipnotizando a las personas. Haciendo una pausa, con una gran sonrisa en su rostro, el sacerdote satanista continuó. Ellos ni tenían idea de que en realidad estaban siendo energizados por los espíritus amistosos, entre comillas, yo lo pongo, como ellos le llaman, espíritus amistosos, le dicen. Otra categoría del extracto del gobierno de Satanás, otra categoría, ya conocemos. El plan de Satanás para destruir la Biblia sin tener que poner fin a ella es las cosas más sagaz que jamás he oído. Y se echó a reír el sacerdote. Se echó a reír mientras le decía esto. Charles Darwin, que todos conocemos a nuestro querido y famoso y conocidísimo Charles Darwin, nacido en el 1809, y Thomas Henry Huxley, nacido en 1825, fueron ambos sometidos a la influencia de los espíritus cuando eran muy jóvenes. Ojo con lo que estoy diciendo, señores, esto no lo dicen en la universidad, esto no nos lo enseñaron en la universidad. Honestamente, yo hasta que no leí este libro no me enteré de que esto iba así. Uno sí sabía que eso, claro, no, eso no viene por venir, el asunto de la evolución y todo aquello. Pero a esto de Charles Darwin, esto no está en los libros, en la biografía de él. Tú la buscas por Wikipedia de la biografía y esto no va a aparecer. Sin embargo, fíjate cómo ellos conocieron este asunto yendo allí a esa sala de adoración y conociendo a este sacerdote satánico y todo lo que él le contó. Entonces dice que ellos fueron influenciados por los espíritus cuando todavía eran muy jóvenes, pues los médicos utilizaron el hipnotismo como anestesia. Es decir, que estos muchachos cuando eran jóvenes se enfermaron, los hipnotizaron cuando eran niños, cuando eran jóvenes, y le abrieron la mente a Satanás, le abrieron ese campo, ese terreno, se lo cedieron a Satanás. Dice que los espíritus decidieron que cuando los dos muchachos se convirtieran en adultos, serían los medios para llevar adelante la religión que conocemos como la teoría de la evolución. Vinculando esta teoría a la revolución científica que se estaba extendiendo por todo el mundo, la mayoría de las personas ni la reconocieron como una religión que cruzó todas las fronteras dominacionales y arrebató hasta los no religiosos. Porque estos muchachos, perdón, estos muchachos que fueron criados en hogares cristianos terminaron siendo ateos, no creyendo en Dios. ¿Y de qué manera? Pero no solo ellos, sino cientos y cientos de miles de personas que luego fueron a las universidades y a estudiar, negaron a Dios, y quizás tú has tenido algún compañero de la universidad que de repente se hizo ateo cuando se puso a estudiar la teoría de la evolución y todo esto.
¿Y cuántos no hay que se han hecho ateos después que eran criados en una iglesia, que creían en Dios, crecieron en una iglesia, van a la universidad y de repente cambia todo el panorama? Todo su panorama cambia al conocer esta teoría de la evolución o el origen de las especies. El sacerdote explicó que Satanás y sus asesores concluyeron de que se podría utilizar la teoría de la evolución para destruir el fundamento mismo de la Biblia y podría ser usado en contra de la semana de la creación, la caída del hombre y el plan de redención. Por que díganme ustedes. Oiga, ¿está atacando la semana literal? Por supuesto que sí. Ataca el sábado, se le da un golpe a ese cuarto mandamiento. Claro que sí, señores. Se le da un golpe a la caída del hombre, al asunto, cómo pasó todo aquello, y también al plan de salvación. Dice también él, para mi asombro y sorpresa, el sacerdote dijo, los espíritus consideran a cualquier persona que enseña la teoría de la evolución como a un ministro de aquel gran sistema religioso, que así le llaman ellos, sistema religioso, y que dicha persona recibirá una unción especial de Satanás. O sea, aquellos personas, maestros de universidades que enseñan el origen de las especies, esta teoría, para él son personas muy especiales. Las considera sumamente especiales. Se le dará un gran poder para inducir a la ceguera espiritual, convencer y convertir. Tremendo. Y tú ves que hay profesores que son apasionados enseñando el origen de las especies. Y lo hacen con una pasión tan fuerte que convencen al alumnado. Y muchos caen, muchísimos han caído. Ustedes no se han dado cuenta. Ustedes, señores, me gustaría escucharles, quisiera oírles a ustedes, que si conocen, yo he conocido profesores con esto, que tú no podías hablar, es que si hablaba te hundían. Y más cuando tú no tienes una base, un jovencito que no tiene como, vaya, en mi caso, yo era una, ¿no? Que no tiene ese conocimiento bíblico así tan, como muchos lo tienen jóvenes que se le plantan y le plantan cara al profesor. Pero fíjate cómo hay muchos jóvenes y muchos muchachos, como le he dicho, que cayeron bajo esa influencia. Pero ¿quién es que empodera a estos profesores? ¿Quién es que lo empodera? ¿Quién es que le da ese poder de convencimiento para que esa teoría o esa filosofía del origen de las especies y todo esto, quién es que se lo da? Satanás mismo. ¿Por qué? Porque va a llevar a ese muchacho, lo va a descarrilar para otro lado. Y al que no cree, lo va a seguir convenciendo de que no crea. ¿Se dan cuenta? Este plan como es de macabro y tergiversado y horrible. Cuánto daño ha hecho. Y dice también aquí, de hecho, él tiene a esas personas en tan alta estima, a eso que enseñan la teoría de la evolución, que nombró una delegación especial de ángeles para que los acompañen por toda la vida. Este es el mayor honor que Satanás puede dar a una persona en toda la galaxia. Madre mía, lo que enseñan a teoría de la evolución no saben. Ay, Señor, no saben con qué que están lidiando. Ellos mismos desconocen este asunto, lo que hay detrás de la escena, lo que se está cocinando allí en la cocina, valga la redundancia. Ellos no lo saben. Son tan víctimas como aquellos que les escuchan a lo que están enseñando. Wow.
Lo que estaba en juego en este caso fue de tal magnitud que el mismo Satanás se colocó como tutor de Charles Darwin en la elaboración de los principios y conceptos científicos. Es decir, que esa teoría de la evolución y que esa que tan alabada es, que tan engrandecida es todavía hoy en nuestros días, que tan grande se la encuentra, es producida como si producción exclusiva de Satanás. Lleva su firma. Y tanto que los científicos sazonan este asunto, tanto que los científicos se creen el no va más, desmintiendo y queriendo destruir, porque es una manera, señores, que, que tiene el enemigo de atacar al sábado. Es que la idea es destruir el sábado, destruir la Biblia, destruirla sin ponerle fin, como dicen ellos. Destruirla con esta teoría o religión, como ellos le llaman. ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere comentar algo, decir algo? ¿No? Bueno, pues vamos a continuar, porque esto se está poniendo muy bueno, sabroso, ¿verdad? Vamos a seguir. Dice aquí que con evidente orgullo, el sacerdote explicó cómo los espíritus pueden tomar a una persona aparentemente sin importancia y elevarlos a los puestos de honor y respeto. Su nombre incluso puede llegar a ser inmortal. ¡Wow! Fíjate de qué manera ellos pueden hacer que una persona desconocida, una persona que no tiene, que tú dices, ¿quién es este? Pues mira, llegan a ser gente de renombre, tremendo. Dice, un buen ejemplo, pone el sacerdote, sigue hablando aquí, dándole la charla. Un buen ejemplo es Tomás Henry Huxley, que hasta la intervención de los espíritus solo había sido un cirujano de la Marina Británica. Los espíritus le permitieron convertirse en un gran zoólogo, conferencista y escritor. Él hizo maravillas para que la teoría de Darwin fuese aceptable para el público. Incluso la introducción de la idea de que el hombre es descendiente del mono. Ajá. Yo, a veces nos dice, mejor seguimos, ¿verdad? Porque, wow. Si ustedes quieren comentar, señores, hablen. No sean tímidos, hablen, por favor. Comenten, porque esto es tremendo. Sí. ¿Sí? Bueno, yo no sé si leíste en las Ajá. escrituras, pero en el tiempo de antes, que no era tan permitido, pues la gente se expresa y no sé, la cosa está más desatada. Tocaba una materia de huevo, Te profesor escuchamos Piedra. mal, Arodis. Te escuchamos mal. ¿Me escuchas mal? Sí, te ¿Qué estamos hago? escuchando mal. Es el, Ahora repite, a ver. o que en el tiempo de es decir, profesor era y con ese malamente si tú hablas hasta te quemaban la materia. No entendí muy bien, cariño. No te escucho muy bien, Arodis. Yo No sé si soy voy a yo. escribir, voy a escribir. La señal está mala, dice Arodis. Ve buscando una señal que sea más o menos y yo voy a continuar. Si alguien quiere comentar, no, Carodi arregla su señal.
exacto, que se ponga en otro lugar para que la señal entre bien y ella pueda darnos su comentario. Bien, pues vamos a continuar con el siguiente parrafito. Dice aquí que después de haber sido un sacerdote católico, este señor, este sacerdote que fue sacerdote católico antes de ser satánico, él pasó de ser sacerdote católico a ser sacerdote satánico. O sea, nuestro guía concluyó de la siguiente manera. Puedo decir que es imposible que alguien crea en la semana de la creación, la caída y el plan de la redención. Es imposible, dice él, que alguien crea en esto. Y recuerden que justo Ellen White empezó a escribir sus libros, empezó a escribir acerca de esos libros inspirados que tenemos hoy a nuestro alcance, y que ella habla y explica de una manera magistral. Fíjate lo maravilloso que es Dios, cómo nos ha dejado a nosotros esos libros inspirados para afianzarnos más en el conocimiento de su palabra. La semana literal es un capítulo que usted va a encontrar en el libro Patriarcas y Profetas. Se los recomiendo. Se los recomiendo. Entonces, él dice aquí, este señor, que es imposible que la gente crea en eso, claro, porque si estamos hablando de cientos y cientos de millones y millones, que ya no saben cuántos millones más meterle a la creación del mundo, a la existencia de la humanidad, no sé cuántos millones más, porque cada vez que encuentran un vestigio por ahí, los arqueólogos le meten más millones que yo no sé. Entonces, claro, la gente va creyendo más en esas cosas y hasta encuentran vestigios y prueba de que realmente es así. Entonces, dice él que también se cae para él o para ellos la teoría el plan de redención y también la caída del hombre. Dice que, y sea al mismo tiempo, dice, un defensor del evolucionismo. Esta gran mezcla de ideas tiene que ser la forma más alta de blasfemia al Creador. Voy a repetir el párrafito para que ustedes vean cómo ellos se gozan, cómo el enemigo disfruta cuando nosotros creemos en esas cosas, echamos a un lado el plan de salvación, echamos a un lado como cristianos, porque muchos cristianos pues han dejado su fe y han ido detrás, en pos, como se dice, de esas teorías o filosofías, muchos. Incluso hay muchos que creen en ambas cosas, que creen tanto en la evolución como en la creación, y hacen allí una mezcla. Voy a repetir, dice él aquí, puedo decir que es imposible que alguien crea en la semana de la creación, la caída y el plan de redención, y sea al mismo tiempo un defensor del evolucionismo, del evolucionismo. Esta gran mezcla de ideas tiene que ser la forma más alta de blasfemia al Creador. Tremendo, porque es lo que Satanás quiere, que nosotros seamos, o sea, le faltemos ese respeto a Dios y seamos no blasfemos delante de Dios. Uy, Dios mío, esto es tremendo. Vamos a continuar. Arodis, ¿ya arreglaste la señal? No sé si Arodis escribió algo aquí, me interesa ver, vamos a ver. Arodis, vamos a ver. No puedo, a ver, dice, en mis tiempos yo era el huevo y el profe la piedra. Ok, o sea que eso de ponerse uno a discutir con los profesores, ¿verdad?
te quemaban la materia, te amenazaban, te decían que tú no podías tener esa clase. Yo recuerdo que yo tenía una compañera en la universidad que pertenecía a una religión por ahí. Y nos sentábamos, los que éramos creyentes, nos sentábamos juntitos, el grupo de creyentes y el profesor, recuerdo que era un profesor, que era un ateo de que daba miedo, de tan ateo que era. Este profesor era, te tiraba unas flechas tremendas y un día estaba hablando de la teoría y el asunto del mono y todo aquello. Y ella se levantó y ella dijo, mono será usted, pero yo no. Yo no descendí del mono. Mono es usted, pero yo no soy mono. Se lo dijo así clarito. Por suerte ya no le quemó la materia. No se le quemó esa asignatura, pero se lo dijo bastante claro. Todos nos reímos, pero el profesor se puso, ya te saben. Entonces dice aquí, por cierto, debo mencionar que nunca esta sociedad de espiritista se refería a Dios por este nombre, sino que siempre lo llamaban como creador. Creador. Solo Satanás y sus ángeles eran tratados como dioses. ¡Wow! O sea, que a Dios no le llamaban Dios, le llamaban creador. Y solamente a Satanás y sus ángeles eran lo que le decían dioses. Dice, hasta ese punto algo me perturbaba, dice él. ¿Cómo se puede considerar la teoría de la evolución como una doctrina religiosa? Le pregunté. Todo el mundo sabe que es solo una teoría, algo que se asume por parecer la mejor manera de explicar cómo surgió la vida en la tierra. Al parecer, ¿no? Los ojos del sacerdote brillaron con un nuevo entusiasmo para responder lo siguiente. Una doctrina religiosa es algo que lleva a uno más cerca de un Dios. Puede ser un concepto, una actividad o hasta alguna cosa aparentemente no relacionada con la religión, pero sí sirve para promover los ideales de Satanás, el gran Dios de este mundo. Entonces es una doctrina religiosa en el más amplio sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque le acerca a Satanás, que es un Dios, que se considera un Dios. De hecho, recibí directamente esta definición de un espíritu consejero. Eso que él acaba de decir, se lo dio a él un espíritu consejero, esa explicación. Después de haber aceptado a Jesús como mi Salvador, narrando aquí Roger, comencé a estudiar la Biblia para ver cómo la creencia en la teoría de la evolución puede descalificar a una persona para el reino de Dios. Empecé a entender cómo era posible, al tener en cuenta las palabras de Jesús con respecto a la blasfemia contra el Espíritu Santo, como dice Mateo 12, 31 y 32. Veamos bien, cuando alguien dice que ya no puede creer en la creación de Dios, que ya no puede tomar en serio el concepto de la caída de la humanidad y que los seres humanos son animales altamente evolucionados, este individuo está de una forma muy real acusando al Espíritu Santo de ser un espíritu mentiroso. Considerando que la Biblia fue escrita bajo la inspiración directa del Espíritu Santo, esta persona está diciendo que el Espíritu Santo no es digno de confianza. Cuando una persona empieza a contradecir todo lo que dice la palabra de Dios en cuanto a lo que es la evolución, que hablando de, dándole esa veracidad a esta teoría, entonces comienza esa persona a acusar o a llamar mentiroso al Espíritu Santo. Después de conversar un poco con el líder espiritista, él nos preguntó, ¿tienen alguna pregunta que gustarían que fuese respondida? Cuando estuvimos observando las pinturas, me había dado cuenta de que el altar de Satanás parecía ser de mármol sólido.
midiendo aproximadamente 2,80 metros de largo por 80 centímetros de ancho. El altar del maestro parece ser un bloque sólido. Observe cómo colocaron un objeto tan pesado aquí abajo, porque recuerden que esa sala quedaba como en la planta baja de esa casa. El sacerdote sonrió. El sacerdote sonríe y dice: usted es un muy buen observador, señor Morno. O podría ser que el maestro imprimió esta observación en su mente para que él pudiera revelar su gran poder. Por cierto, mis jóvenes, uno de los espíritus consejeros me dijo que el maestro tiene un propósito muy especial para la vida de ustedes dos. Permítanme entonces hablar sobre el poder de los espíritus, pero primero les importa si enciendo un cigarro. Estábamos en ese momento sentados en los sofás de un ventanal que nos dio una hermosa vista a la ciudad. La ciudad estaba bañada por un mar de luz. Tuve la impresión de que el sacerdote tenía un inmenso placer de hablar del mayor interés de su vida, las actividades de los espíritus malignos. Y nosotros teníamos todo el tiempo para escuchar. El altar del maestro fue colocado en su ubicación actual, eso es él contándole a ellos, a través del mismo poder que los sacerdotes druidas utilizaron para erguir las enormes estructuras de Stonehenge. El poder de los espíritus y, en otras palabras, el proceso de levitación. Los espíritus me revelaron los grandes logros de los sacerdotes druidas entre los antiguos celtas en Francia, Inglaterra e Irlanda hace más de 28 siglos. Se me mostró que al mediodía y a la medianoche, durante la fase de la luna llena, los druidas levitaban bloques de roca de hasta 28 toneladas y los colocaban en una posición exacta cuando construían sus lugares de adoración. Druidas son magos que practican, por supuesto, la magia, el oscurantismo y todo esto. Yo tengo por aquí un pequeñito videíto que le voy a pedir a Rodolfo que por favor lo ponga para que usted tenga una idea de qué son las rocas de Stonehenge, estas famosas, sepan qué es y para qué es que la han utilizado todo este tiempo. Si es posible, Rodolfo me pone el videíto para que los muchachos puedan apreciar y puedan recordar, si ya lo saben, este asunto de las rocas. Vamos a ver el videíto, si es posible, claro. El propósito y el origen de Stonehenge han sido objeto de debate y especulación, con teorías que van desde lo arqueológico hasta lo extraterrestre. Algunos sugieren que era un lugar sagrado utilizado para ceremonias religiosas y rituales de entierro, mientras que otros creen que servía como un calendario astronómico para marcar los solsticios y equinoccios. La disposición precisa de las piedras y su alineación con eventos astronómicos importantes han llevado a la hipótesis de que Stonehenge podría haber sido un lugar de culto dedicado al Sol y a la observación del cosmos. Además de su intrigante propósito, Stonehenge está rodeado de mitos y leyendas que añaden un aura de misterio al lugar. Se dice que las piedras tienen propiedades místicas y que aquellos que las tocan pueden experimentar visiones y revelaciones. También hay historias de avistamientos de figuras fantasmales y fenómenos inexplicables en las cercanías de Stonehenge. El propósito y... Bien, entonces vemos aquí esas piedras que son como moles, son de toneladas que pesan, fueron colocadas de una manera perfecta, un círculo perfecto. ¿Cómo pudieron llegar esas piedras allí? Pues aquí tenemos la explicación, con espíritu de demonio que la hacían levitar. Y dice, y aquí lo hemos leído, que dice que los druidas levitaban, se levantaban ellos
bloques de roca de hasta 28 toneladas y las colocaban en su posición exacta cuando construían sus lugares de adoración, un lugar de adoración, y esas piedras, ustedes lo pueden buscar por ahí por internet para que vean que son unos peñones bastante grandes, una mole colocada de una manera perfecta, unos círculos perfectos, una cosa tremenda. Dice que fumando un par de caladas de su cigarro, se echó hacia atrás y dijo, y continuó diciendo, ya conocedor de los logros, sentí que podía tener el mismo privilegio de ejercerlo y disfrutarlo. Por eso notifiqué a mi gente con respecto a mis intenciones de dar al maestro una señal de nuestro afecto en forma de un hermoso altar. Y ellos opinaban que si yo tenía fe para creer que los espíritus colocarían en su lugar designado, ellos se responsabilizarían por el costo y el transporte hasta la entrada trasera de nuestro lugar de culto. Sin dudarlo, mandé a encargar un altar de mármol blanco. Dice, nada es demasiado cuando se trata del maestro. O sea, que ese altar que ellos tenían ahí abajo en esa casa, en ese lugar de adoración, era un altar que pesaba, o sea, era un mármol macizo. ¿Cómo llegó ese altar hasta allí? Bueno, igual como se construyeron las rocas de Stonehenge, estas fueron allí colocadas, pues mismo levitando, y levitando fueron transportadas por los espíritus y colocadas allí. Sé por experiencia que el poder de los espíritus no tiene límites cuando se trata de trabajar en nombre de los que creen en la palabra del maestro. Mi fe fue enormemente recompensada cuando durante nuestro servicio devocional de la medianoche levitó el altar de mármol hasta su lugar actual. Por cierto, señores, ustedes fueron grandemente honrados esta noche, aunque no lo hayan notado. Cuando estábamos cerca del altar del maestro, no se me desesperen que estábamos casi terminando, contemplando aquella hermosa pintura, en realidad es solo una sombra de su belleza y gloria. Recuerdan que nosotros leímos también aquí, ahora me fue la cita, del libro de Ellen White, donde aparece Satanás, que ya lo vio en visión, cómo era el enemigo. Recuerdan eso, ¿verdad? El maestro apareció y se quedó de pie en el borde del altar durante unos 3 minutos y escuchó nuestra conversación. Es por eso que sugerí que nos arrodillásemos de esa manera. Como pude percibir el consentimiento de ustedes a mi pedido, trajo grande alegría al corazón del maestro. Cuando ellos estaban conversando, se presentó Satanás en persona. El sacerdote se dio cuenta de que él estaba ahí y él les invitó a que se arrodillaran. Ellos no sabían por qué el sacerdote le había dicho que se arrodillen. Se lo comentó ahora. Se arrodillaron y a Satanás eso le produjo una complacencia porque se arrodillaron ante el enemigo y a él le gusta que la gente haga eso, que le adoren. Ok, otro puntito importante. Escuchen esta. Puede ser de interés para ustedes saber que no hemos sentido la presencia del maestro en nuestro medio desde hace casi 3 meses, como consecuencia de que en las Naciones Unidas han estado elaborando planes para la paz. Esto ha requerido la total atención del maestro, pues es un trabajo que no se atreve a delegárselo absolutamente a nadie. Satanás va a la ONU y él no delega. Hay casos especiales que él lo ejecuta él. Por ejemplo, cuando la tentación de Adán y Eva, fue él en persona. Él fue en persona, hizo el trabajo él, no lo delega. Y como estaban tratando el punto del asunto de cómo conseguir la paz en el mundo,
Él fue en persona a la ONU a ver qué es lo que movía allí entre los líderes de la ONU, los líderes mundiales de todo el mundo, vaya. Estaba él allí presente en esa reunión, en ese concilio. Vamos a ver, dice, paz en la tierra no está en los mejores intereses de su reino. Así que tiene la difícil tarea de delegar a las legiones de agentes espirituales, aquellos que él necesita para hacer confundir y mantener los sentimientos personales agitados entre los líderes de la humanidad. Los problemas que causen estos espíritus mantendrán a esos líderes siempre ocupados en la búsqueda de soluciones, de modo que nunca encuentran tiempo para reunirse para obtener el asunto de la paz. A él no le interesa que haya paz. ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Algún comentario? Bien. Entonces dice, de todo lo que había oído, un punto se destacaba. Aquí dice Roger, la afirmación de que el cuadro de la pintura de Satanás era una vaga expresión de su belleza y gloria. Decidí traer el asunto aún una vez más, utilizando la terminología que me pareció apropiada para la ocasión. Le pregunté, reverendo, ¿podría aclarar por favor algo que usted dijo hace poco? No estoy seguro de haber captado bien. Reiteré lo que era y esperé la respuesta y dijo, sí, amigo, la pintura del maestro no es más que un pálido reflejo de él. Cuando un espíritu se materializa, por lo general, esconde la belleza y la gloria de su estado natural de existencia. Si un espíritu se hace visible para nosotros aquí, sin que nos proteja de su brillo, no podríamos mirarlo sin dañar nuestros ojos. Falso. Falso. Porque toda la gloria que tenían esos ángeles, ¿de quién provenía? Quiero respuesta de aquí del grupo. ¿De quién provenía esa luz y esa belleza de esos ángeles que cayeron? Alguien que me responda, por favor. ¿Saben ustedes de quién provenía esa gloria, ese brillo? Del mismo Dios, exactamente, de Dios. Por eso es que se le llaman espíritu de tinieblas, porque ellos están en oscuridad en todo el sentido de la palabra. Y ya esa luz y ese brillo, ellos no lo tienen. Le debo la cita para la semana que viene, que no la tengo aquí a mano. No tienen esa luz, no tienen ese brillo, porque todo eso provenía de Dios. Ahora bien, que ellos la inventen ellos mismos o será otra cosa. Será otra cosa. Pero propia de ellos, natural, que salga de ellos, no. No. Eso provenía de Dios, única y exclusivamente de Dios. Bien. Entonces, dice aquí, por ejemplo, dice el sacerdote, durante el último viaje a los Estados Unidos, un consejero jefe vino a mí en la sala del hotel en Chicago. Él vino con un mensaje urgente de que la persona que había dejado encargada aquí estaba a punto de echar a perder todo el trabajo que los espíritus habían hecho para que ustedes se pongan en contacto con nuestra sociedad. Les diré más al respecto en un futuro próximo. De todos modos, el brillo de él deslumbraba tanto que yo no podía verlo, dice el sacerdote. Después de darme algunos consejos, se fue, pero el impacto de la luz era tan grande que quedé ciego parcialmente durante unos 30 minutos. Unos minutos después, traté de hacer una llamada por teléfono, pero incapaz de encontrar los números en el teléfono, tuve que pedir ayuda a un operador.
Hablamos un poco con el sacerdote y él nos dio muchas otras informaciones acerca de la adoración a los demonios. Así que esa noche, antes de irnos, nos hizo jurar de mantener en secreto todo lo que habíamos visto y oído. El sumo sacerdote recitó a continuación un hechizo que nosotros íbamos repitiendo después de él para sellar nuestro pacto. Pusimos un poco de incienso en polvo lentamente en la llama de una vela negra, haciendo que se quemase intensamente y llenando la habitación de una fragancia, de un aroma agradable. Después de regresar a mi casa, dice Roger, me fue imposible dormir aquella noche, no digo yo. ¿Y quién duerme? Imposible dormir aquella noche, porque no podía dejar de pensar en la visita a la sala de adoración. Era difícil de asimilar la idea de que Satanás y sus ángeles realmente existían y son seres hermosos y no criaturas asustadoras. Por mi educación católica, mi mente se había desviado de la realidad a tal punto que era difícil aceptar una nueva idea. Fueron necesarios 2 meses de manifestaciones sobrenaturales para que yo aceptase a los ángeles caídos por lo que son, seres hermosos y muy inteligentes. Hasta aquí este capítulo número 3, señores. Vamos ya, perdón, el capítulo 4. La próxima semana entraremos al capítulo número 5. Pero este señor, realmente vemos que tocó fondo aquí en este asunto de meterse de lleno a ese mundo oscuro, ese mundo espiritual, tremendo. Pero nosotros vamos conociendo y aprendiendo a través de esta lectura esos proyectos que Satanás hizo, esas ideas que él tiene y esa forma en que él ha enseñado a muchísima gente, sean seguidores de él o no, de cómo él entiende este conflicto y de qué manera él se lo ha enseñado fuera de la Biblia a tantas personas que hoy en día están haciendo planes para quedarse aquí en este mundo. Planes que no están en la Biblia, planes que no son los planes de Dios. La gente cree que esto no se va a acabar y están trabajando para eso, están trabajando en ello para crear un mundo mejor, porque este mundo no va a terminar. Y eso no fue lo que dijo el Señor. Eso no fue lo que el Señor enseñó. Fíjense las ideas cómo han ido calando y permeando a tantos y tantos seres humanos que hoy en día están siendo engañados con esas falsas ideas. Esa es la manera de Satanás entender el conflicto, su conflicto, el conflicto que cómo él lo entiende, de qué manera y de qué manera lo enseña, cuando él mismo sabe que le queda poco tiempo. Así es que, mis amados, que el Señor les bendiga a todos grandemente, que tengan una feliz semana y agradecemos a todos su presencia aquí en este lugar. Dios les bendiga y les acompañe y les guarde en esta semana. Vamos a orar y vamos a concluir con una hermosísima alabanza. Muy linda, no se la pierda. Vamos a orar. Padre de amor, gracias infinitas le damos. Gracias, Señor, porque usted nos enseña, nos muestra todos estos planes y trabajo que el enemigo hace en contra de nosotros, en contra de la humanidad, para que la humanidad se pierda. Gracias por enseñarnos, gracias por ilustrarnos, gracias, Señor, por mostrarnos estas cosas. Les rogamos, Padre, que en esta semana que ya inició, su presencia nos acompañe, el Espíritu Santo esté con nosotros y en nosotros, guiando nuestras vidas. Cúbranos con su manto de justicia y ayúdenos a permanecer bajo ese manto
cada día, Señor, cada día de esta semana. Gracias, Padre, por este santo sábado. Gracias, Señor. Se lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Nos vemos la próxima semana. Yo no he preguntado si alguien quiere decir algo, pero óyeme, de verdad, si alguien quiere hacer algún comentario, pueden hacerlo, ¿eh? Bien, si no quieren comentar nada, pues escuchamos esta alabanza. Dios les bendiga, nos vemos.